En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Para participar dignamente de estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Hagámoslo en un momento de silencio. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Si te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Dios nuestro Padre, 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 Dios Hijo, piedad, 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 Señor. A todo el mundo, escúchanos, escúchanos. A la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. En un momento de silencio pongamos nuestras intenciones y necesidades en manos del Señor.
además de nuestras intenciones y necesidades. Damos gracias a Dios por todos los beneficios recibidos, por el don de la vida y de su gracia. Pedimos por todos los sacerdotes vivos y difuntos, por las personas que nos han ofendido, por aquellas que nosotros hayamos ofendido. En acción de gracias por 60 años de vida de Mercedes Becerril Villanueva, por nuestra conversión, por la conversión de Esteban Botello, Azucena Cortés, Justino Botello, Ana Lilia Hernández, Braulia Botello, Víctor Botello, Ramón Vargas, Irma Becerril. En acción de gracias por un año de vida de Joshua Hernández, por las necesidades de la familia Hernández Morales, por todos los enfermos, por quienes cuidan de ellos, por nuestra salud, por la salud de Carolina Hernández, por la familia Morales Ramírez, por el eterno descanso de María Crescencio Olvera Tinajero, Norberto Valles Alfaro, Jesús Botello, Esther Nieves, Maricruz Nieves, María Guadalupe Nieves, Salvador Mendoza Moreno, Salvadora Valderas Lara, Sofía Hernández, María Guadalupe García González, Leonardo Galván Hernández, Rogelio Galván García, Pedro Bedoya Tinoco, Ascensión Luna, por las ánimas de purgatorio, por quienes están agonizando y por nuestros familiares vivos y difuntos. Hoy celebramos el domingo segundo de Pascua, o también llamado de la Divina Misericordia. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo tuyo, a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumente en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma, todo lo que poseían en común, y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón: su misericordia es eterna. Diga a los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna, aleluya.
del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo, porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo,
no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métele en mi costado y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Se escribieron estas señales milagrosas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Estamos celebrando este domingo segundo de Pascua, o también a quien el Santo Padre, San Juan Pablo II, llamó el de la Divina Misericordia. ¿Por qué el Domingo de la Divina Misericordia? Porque la misericordia de Dios se manifiesta a través del perdón de los pecados. Y un perdón de los pecados dado por Dios a través del ministerio de la Iglesia. Vamos a tratar de ahondar más en esto. El perdón de Dios es cuando Dios nos lo otorga, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Y arrepentidos le pedimos el perdón. Pero hay 2 tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento que se llama contrición y la atrición. La contrición consiste en un verdadero dolor de los pecados. Y ese verdadero dolor de los pecados lleva a un verdadero arrepentimiento. Y ese verdadero arrepentimiento lleva a que Dios nos perdone nuestros pecados. Porque si hay arrepentimiento, si hay dolor, hay arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, entonces hay perdón de Dios. Pero, ¿qué
¿Qué pasa en nuestra vida cuando no hay un verdadero arrepentimiento? Cuando no hay un verdadero dolor. Entonces, no se da el perdón de los pecados. Sin dolor de los pecados, sin arrepentimiento de los pecados, entonces no hay perdón de los pecados. Y hermanos, tener un verdadero dolor de los pecados y un verdadero arrepentimiento es algo muy difícil de obtener. ¿Por qué? Por sus frutos los conocerán. Si nosotros en verdad tuviéramos un verdadero dolor del pecado y en verdad tuviéramos un arrepentimiento, tendríamos una verdadera conversión. Y si conocemos nuestros frutos no son de verdadera conversión. Por lo tanto, no hay un verdadero dolor y por lo tanto tampoco hay un verdadero arrepentimiento. Y si no hay esto, entonces no hay perdón de Dios. Y entonces muy triste sería nuestra vida, porque solamente muy pocos alcanzarían el perdón de Dios. Ya que decimos, es muy difícil el verdadero dolor y el verdadero arrepentimiento. Y decíamos, ¿cómo nos damos cuenta que no lo hay? Porque no hay conversión en nuestra vida. Y entonces, qué triste nuestra vida, porque seríamos muy poco perdonados por Dios. Pero entonces es aquí donde Dios, en su divina misericordia, nos abre aún las puertas de su misericordia y derrama abundantemente su misericordia a través de otorgar el perdón por el ministerio de la Iglesia. A ver cómo entendemos esto. Que la Iglesia, por la fe de la Iglesia, por el dolor de los pecados que tiene la Iglesia, por el arrepentimiento que tiene la Iglesia y por la conversión que tiene la Iglesia y por el ministerio de la Iglesia, por su intercesión, Dios nos otorga el perdón de nuestros pecados. Aunque a veces nuestro dolor sea muy pequeñito y nuestro arrepentimiento sea muy pequeño y nuestra conversión sea muy pequeña, la Iglesia ora por nosotros para que nosotros obtengamos el perdón de Dios. Es aquí, hermanos, donde en nosotros se lleva a cabo lo que decimos en el credo, la comunión de los santos. Es decir, los santos nos comunican la gracia que ellos han recibido. Cuando hablamos de santos, no hablamos de los canonizados. Cuando hablamos de santos, hablamos de toda la Iglesia santa. Y es aquí donde la Iglesia abre su cofre de misericordia, el cofre de sus tesoros recibidos de Dios, y no lo da a nosotros,
para que obtengamos el perdón de Dios. O entendámoslo desde la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo no tenía un verdadero arrepentimiento. Se arrepintió de haber pecado contra su papá porque le dio hambre. Imagínense que el papá se hubiera puesto estricto y le hubiera dicho: hijo, tú no vienes aquí porque me quieres, tú vienes aquí porque te da hambre. Así como diciendo: tú vienes aquí porque me necesitas, y nada más cuando me necesitas vienes, y porque tienes hambre vienes a mí. Pero allí el Padre misericordioso no le importó que el hijo lo buscara por el hambre, porque él le abrió su casa, le abrió su corazón. Y cuando nosotros tenemos la atrición, es decir, un no verdadero arrepentimiento y un no verdadero dolor de los pecados, nos arrepentimos porque nos da miedo el infierno, nos arrepentimos porque nos da pena, porque nos da vergüenza, pero no nos arrepentimos porque amamos a Dios. Pero así como el Padre Celestial, el Padre misericordioso, abrió al Hijo su casa y su corazón, aunque el Hijo estaba arrepentido, no de corazón, sino de estómago, porque tenía hambre, el Padre abre su misericordia y su corazón a su Hijo. De la misma manera, aunque a veces a nosotros nos haga que tengamos dolor de los pecados, el hambre, la falta de trabajo, una enfermedad, un accidente, pero no el amor a Dios. Dios, por el ministerio de la iglesia, porque Jesucristo nuestro Señor dio a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados por la comunión de las cosas santas y de la gracia que se da entre todos los miembros de la iglesia, desde su cabeza, que es Cristo, hasta el último, hasta todos los bautizados. Dios nos otorga el perdón de los pecados y nos abre su casa y su corazón. Y entonces eso es lo que significa cuando nuestro Señor Jesucristo dice a sus apóstoles: reciban la fuerza del Espíritu Santo, para que por esa fuerza perdonen los pecados, para que por esa fuerza perdonen los pecados a los que no están verdaderamente arrepentidos, a los que no tienen un verdadero dolor de los pecados, pero perdónenle sus pecados por la fuerza del Espíritu y por el ministerio de la iglesia. Y esa es la grandeza del sacramento de la confesión. Esa es la grandeza del sacramento de la misericordia, el sacramento de la confesión. Cuando nosotros no conocemos la grandeza de ese sacramento, decimos: ¿cómo me voy a ir a confesar ante un pecador? Pero cuando conocemos la grandeza de este sacramento, Dios dio a este pecador la fuerza de su Espíritu Santo para que Dios me perdone mis pecados. Aunque a veces no tengo el verdadero arrepentimiento, aunque a veces no tengo el verdadero dolor, y aunque a veces no tengo una verdadera conversión, pero tanta es la misericordia de Dios, es tan grande, divina, porque la palabra divina significa algo grande. Entonces Dios me da
el perdón de mis pecados y me da la salvación. Por eso, hermanos, el domingo de la Divina Misericordia. Y decíamos, si solamente Dios otorgara su perdón a los que están con un verdadero arrepentimiento, un verdadero dolor, un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión, pobre de nosotros y pobre de la iglesia. Pero como Dios otorga su poder a la iglesia, y por la santidad de la iglesia, de todos los miembros de la iglesia, de la comunión de la gracia, otorga este poder del perdón de los pecados. Es decir, que todos podemos acceder al perdón de Dios, aunque pocos sean nuestras disposiciones para recibirlo. Como mucha es la misericordia de Dios, se nos otorga, porque Dios dio este poder a la iglesia para ejercerlo. Entonces, el domingo de la Divina Misericordia es la misericordia de Dios depositada en manos de la iglesia, y la iglesia la da a sus hijos. ¿En qué sentido la iglesia da esta gran misericordia a sus hijos? Pongamos el ejemplo de una mamá. ¿Verdad que a nosotros en nuestra familia hay algo que nos molesta de nuestras mamás? Y lo que nos molesta de ellas es su gran amor. ¿Por qué ese hijo que nunca te da gasto para que pagues el agua, la luz? ¿Por qué cuando viene a comer le das comida, le das de comer? ¿Por qué cuando te pide dinero, aunque tú sabes, mamá, que nunca te lo va a regresar, por qué le das dinero? ¿Por qué le prestas? Ya trabaja, que no se lo gaste la borrachera, que sufra. Uno como hermano dice eso, pero la mamá dice no. Es que mi hijo, que es el más borracho, que es el más desentendido, que es el más irresponsable, dice la mamá, no le puedo cerrar mi corazón. Y le otorgo mi cariño, y no solamente mi cariño, dice, le abro las puertas de mi casa, le abro la cocina para que coma, un cuarto para que se quede si él quiere, la alacena por si necesita despensa que se lleve a su casa. Y hermanos, eso es lo que a veces nos choca de nuestras mamás. Pero pensemos en la iglesia, que digamos, la iglesia tiene muchos hijos, y dentro de estos muchos hijos hay grandes pecadores, pero como una mamá, la iglesia se preocupa de ellos. La iglesia se preocupa de los grandes pecadores, que entre esos grandes pecadores podemos estar todos nosotros. Y entonces la iglesia dice, no, es que a mi hijo no le puedo cerrar mi casa. Y aunque sé que trabaja y me pide dinero, se lo voy a prestar. Y aunque sé que esto, y aunque sea que aquello, y que esto otro, y que mis hijos se enojan, pero no le voy a cerrar ni mi casa ni mi corazón. ¿Ves? Y así la mamá reparte a sus hijos, aún a estos de cabeza dura, o a nosotros de cabeza dura, nos reparte su misericordia y nos reparte sus bienes. Así es la iglesia, hermanos. Cuando nosotros hablamos que Dios ha puesto su misericordia en manos de la iglesia, hablamos
que Dios ha puesto su misericordia en las manos de la Iglesia, pero vista como una madre, que a sus hijos más duros de cabeza nunca les cierra su casa ni su corazón. La gran misericordia de Dios, que se da al más pecador. Y esta es la divina misericordia, la misericordia de Dios puesta en manos de la Iglesia, para que se dé al más pecador, al hijo más descarriado, al hijo que está más fuera del camino, al hijo que está más alejado de él. La divina misericordia, porque Dios da a sus apóstoles su Espíritu Santo para que perdonen los pecados. Hermanos, en este domingo de la divina misericordia, reconozcámonos que necesitamos todos de esta misericordia de Dios. Reconozcamos que no siempre tenemos un verdadero dolor de los pecados, que no siempre tenemos un verdadero arrepentimiento. Reconozcamos que no siempre tenemos frutos de conversión, pero al reconocer ese no siempre, reconozcamos el siempre de Dios, que al más pecador abre su casa y su corazón. Al más alejado abre los tesoros de su gracia, de su corazón, los tesoros de su divina misericordia. Acerquémonos, hermanos, a nuestro Padre Celestial, que ha puesto en las manos de nuestra Madre la Iglesia la misericordia para que sea dada al más pecador. Y esto en sacramento se traduce en el sacramento de la confesión. Por eso el sacramento de la confesión tiene que ser muy estimado por nosotros. Dios, que pone en las manos de nuestra Madre la Iglesia la misericordia para que sea dada al más alejado, al más pecador. Y también acerquémonos a la Sagrada Eucaristía. En este tiempo de la pandemia tenemos una gracia que la Iglesia no había tenido en mucho tiempo, y es la gracia que tuvieron los apóstoles de palpar a Cristo, de tocarlo, porque ahora por la pandemia se nos da en la mano, y no es un sacrilegio. Sacrilegio es cuando lo hacemos sin fe, cuando lo hacemos como si tuviéramos una papita o un churro en las manos. Pero cuando nosotros se pone en nuestras manos y nosotros lo hacemos con fe, porque antes le hemos dicho que creemos que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y entonces esa misericordia de Dios se manifiesta para que nosotros lo toquemos. Y después de tocarlo, lo comamos. Es decir, hermanos, la pandemia ha hecho que esta misericordia de Dios se extienda a nosotros de este modo, que lo toquemos y que lo comamos. Normalmente, si pandemia, lo comemos, se nos da en la boca, pero la pandemia ha hecho que la misericordia de Dios se extienda más. Lo toquemos y lo comamos. Y así, hermanos, la divina misericordia se extiende para que nosotros
alcancemos siempre la gracia del perdón de Dios y alcancemos siempre los frutos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quien haya traído su cirio puede acercarse al cirio pascual a encenderlo. Si alguien trae su cirio, puede acercarse. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Vamos ahora a recibir la aspersión del agua en recuerdo de nuestro bautismo.
llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que renovaron en la noche santa de Pascua. Roguemos al Señor. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Roguemos al Señor. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación. Escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Roguemos al Señor. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Roguemos al Señor. Rey vencedor, escúchanos. Dios nuestro, que en la Pascua de cada domingo nos hace revivir las maravillas de la salvación, escucha la oración de tu pueblo y haz que siempre sepamos reconocer a Cristo presente en la asamblea de los hermanos y que, juntamente con ellos, demos testimonio de la resurrección inaugurada por Cristo tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden apagar sus cirios. Orad, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Eso llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Señor en el cielo, hosana al Señor en el cielo, bendito el que viene en su nombre, hosana en el cielo al Señor. Hosana al Señor en el cielo, hosana al Señor en el cielo, bendito el que viene en su nombre, hosana en el cielo al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio, con el Padre Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos tus hijos que en Cristo han fundado una familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia del día de su matrimonio se renueve a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos a nuestro Padre Celestial con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. No hay nadie. Con esto. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo y deseo vivamente recibirte, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo enteramente a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Avisos. El movimiento familiar cristiano católico invita a todos los matrimonios o parejas en unión libre que no tengan ningún impedimento para casarse a integrarse al movimiento familiar cristiano. Para mayores informes, consultar los datos en la nona que está aquí en el atrio. Y también el movimiento familiar cristiano invita a los adolescentes y jóvenes entre 12 y 23 años de edad a integrarse. De igual forma, en la lona encontrarán los contactos para mayor información. El Señor esté con ustedes. Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad a aquel que los ha redimido para la vida eterna en la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia, con júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno, que descanse en paz, su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que nuestro Padre de misericordia conceda el consuelo y la paz a todos los que lloran la muerte de un ser querido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Señor, continuemos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.